Programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Voces y Diálogo con Historia, un programa de la Facultad de Historia para la UAS. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México, hoy martes ya 17 de enero del 2023. Los invitamos, quédese con nosotros en esta media hora de contenido histórico. Les saluda a su amigo Rafael Ayala y los invito para que nos sigan por el Facebook de la Facultad de Historia para que nos puedan ver y escuchar. Tenemos el día de hoy como invitada a la doctora, y me da mucho gusto tenerla aquí, la doctora María Elda Rivera Calvo. Ella es una reconocida historiadora sinaloense, maestra de la Facultad de Historia, que nos hablará sobre el tema campaña sobre el analfabetismo en Sinaloa, que va de un periodo de 1944 a 1948. Doctora Elda, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenas tardes, Rafael. Campaña sobre el analfabetismo en Sinaloa de 1944 a 1948 es su última publicación que está en el libro Culiacán en el siglo XX. Ella es coautora aquí con este capítulo que los invitamos a leer sobre Culiacán en el siglo XX. Doctora, pues bienvenida. ¿Cómo empieza esta campaña de analfabetización en México, doctora? Pues, buenas tardes. Hay que decir que en México, si se analiza la historia de la educación, pues siempre ha existido, por lo menos desde la época de las reformas borbónicas, el interés de que las personas aprendieran a leer y a escribir. Y eso fue caminando en un proceso. Incluso en la última fase del Porfiriato se pretendió crear las escuelas rudimentarias, que era para enseñar a leer y escribir sobre todo a la población indígena. Finalmente no se concretó, pero ya con el periodo de la Revolución, ya triunfando pues el grupo de los constitucionalistas y con Vasconcelos como secretario de Educación Pública, el primer secretario, pues empieza la primera campaña oficial de alfabetización que fue realizada en todo el país. Luego se realizó otra en el periodo de Cárdenas y de la que vamos a hablar ahorita pues empezó en 1944. Fue una campaña, pues como secuencia de los otros, pero tiene aspectos que son diferentes, que son particulares, porque empezó a partir de una ley de emergencia. Estamos en 1944, recuerden que estaba la Segunda Guerra Mundial en su apogeo. México, recuerden que no se mantuvo neutral, estuvo del lado de los aliados, entonces en ese contexto de guerra. Y hay cambios también en el ámbito educativo. La educación socialista que estuvo presente durante el cardenismo fue derogada. Ahora se plantea otro discurso que tenía que ver con la unidad nacional, la cordialidad, la concordia, la paz. Y en ese contexto es cuando se lanza esta ley de emergencia para hacer esta campaña contra el analfabetismo. Y ahí le agregan el contra. Decían que le querían poner campaña pro alfabetismo, pero que dijo el presidente en su momento, Ávila Camacho, no, se tiene que ser contra porque esto tiene que ser algo combativo, ¿no? Como una cruzada. Y así empieza a nivel federal. Recordemos que estamos en un periodo donde ya hay medios de difusión como la radio, el cinematógrafo, que también van a ser importantes en esta difusión por todo el país. Y esa ley de emergencia mandataba que todos los niveles de gobierno tenían que participar en esa campaña, a nivel federal, estatal y local. Entonces, incluso había sanciones para quien no atendiera esta ley. Entonces, pues esto llega al estado de Sinaloa. En ese momento es gobernador Pablo Macías, el general Pablo Macías, y pues él retoma este mandato, dice que le llegó cuando él apenas iba iniciando, que está un poco atrasado, pero que van a emplear todas sus energías para ponerse al corriente. Entonces comienzan a formar comités pro esta campaña. En ese comité pues están todas las esferas de gobierno. Está él presidiendo, está Juan José Ríos como general, y están maestros muy importantes como el Guacho Félix, por ejemplo, Raúl Cervantes Ahumada. O sea, importantes intelectuales de esa época están en esos comités
pero también se suman ciudadanos, incluso se invita al ámbito privado, o sea, cualquier asociación que estuviera interesado tenía que formar parte de este comité, y se formaron también patronatos porque era importante obtener recursos para esta campaña que demandaba muchos esfuerzos, tanto materiales como intelectuales, y ahí pues los maestros van a ocupar un papel importante, ¿no? Porque van a ser los que van a ir dirigiendo esas actividades a nivel estatal, ¿no? Se les pide a los maestros que hagan, por ejemplo, decía como de censos, Sí, donde tienen que escribir los nombres de los pobladores de un cierto lugar, las edades, el sexo, si saben leer y escribir o una de las dos, porque recuerden que en tiempos atrás primero se enseñaba a leer y luego a escribir, y muchas personas que apenas podían estudiar, pues solamente a veces aprendían a leer. Hoy se hace de manera simultánea, ¿no? Tú que eres maestro, Rafa, maestro normalista, lo sabes, ¿no? Entonces, así va este proceso, ¿no? Desde una campaña de corte federal va llegando a los estados y a los municipios. Aquí los municipios fueron muy importantes, que de hecho mi investigación se enfoca mucho al municipio de Culiacán. Gracias a las actas de Cabildo pude yo ir dar seguimiento a esta campaña, porque los ayuntamientos estaban obligados a estar apoyando, ¿no? Incluso con recursos, materiales. Entonces ahí podemos ir rastreando cómo llegan una serie de solicitudes, porque se forman centros de enseñanza colectiva. Entonces, esos centros de enseñanza pues se pueden establecer en escuelas o en espacios donde haya condiciones, pero pues ellos demandan a veces ayuda con luz, con medios o recursos. Entonces ahí se ve cómo el ayuntamiento está dando constantemente apoyos, ¿no? ¿Y cómo se fue dando ese impacto en la sociedad a través de esa campaña? ¿Apoyó la sociedad? ¿Se resistía? Fíjate ¿O se apoyaba? Esa pregunta lo venía pensando hace rato, porque lo que uno hace cuando investiga historia, pues se apoya en fuentes, ¿no? Yo estoy revisando el informe del gobierno, pues Sí. ya, el gobernador mostrando todo su apoyo en todos los sentidos, los municipios igual. Y dices tú, ¿cómo lo tomarían las personas, no? O sea, y yo, cuando lees, tú te imaginas que todo el mundo estaba muy emocionado, ¿no? Y dices tú, bueno, no necesariamente, ¿no? Pero lo que sí hay que decir que fue una campaña que tuvo mucho eco, y yo creo que en este caso a mí me gustaría, no sé si haya posibilidades de platicar con alguien que haya sido parte de ese proceso. Ya han pasado varios años, pero bueno, quizá pudiera haber alguien que haya vivido, ¿no? Esa experiencia, y decir, bueno, ¿cómo lo vieron ustedes? Porque que casi al final del trabajo yo hablo ahí de casos donde no todo es así, como que no suena todo tan bien, ¿no? Pero si uno se imagina que todo el mundo estaba en ese proyecto. Pero esa es parte, maestro, Sí. de hacer historia, Ajá, ¿no? sí. De trabajar acerca de las leyes, los decretos, de trabajar sobre las campañas, pero también ir visualizando ese impacto que tuvo en la sociedad. ¿Cómo llega a las personas? ¿Cómo llegan las ¿Cómo personas? lo viven? ¿Cómo aterriza? Si les gusta o les molesta, porque esta era una ley de emergencia y era algo así obligatorio. Tenía que ponerlo en práctica, ¿no? Hay, obviamente que uno puede ver muchas interpretaciones, como lo decía esto hace rato, ¿no? Desde el ámbito del político, ¿no? De que existía una idea de mayor control a partir de esta campaña, que con el pretexto del conflicto, pues se lanza esta campaña para que todos los mexicanos generen esa identidad y esa unión, ese patriotismo que es muy fuerte, como para ir como minimizando otros conflictos que pueda haber, ¿no? Entonces, que puede tener muchas connotaciones. Todas estas campañas que vienen de una política federal, una política educativa, y que va bajando, ¿no? Desde esa ley hacia los municipios y hacia las propias personas, o sea, cómo lo viven. Por ejemplo, yo tuve posibilidad de revisar algunos documentos del Archivo del Fuerte, no me enfoqué mucho en esta parte porque es de Culiacán, donde tú puedes ver los censos, ¿no? Y hay partes donde vienen listas de asistencia. Y ya tú sabrás, o sea, las listas, ¿no? Así como cuántos asisten, ¿no? Y te das cuenta que están las listas y muchos no asisten. Dices tú, bueno, ¿por qué no asisten? A veces son mujeres, hombres también, o sea, a lo mejor trabajan, no sé qué tanto. Trabaja, está en la casa. Sí, entonces esa es la otra parte que no vas a encontrar tú en un documento oficial, pero ese tipo de listas da cuenta, ¿no? De que no era tan sencillo que este mandato, ¿no? Pudiera aplicarse, pero aún así creo que es algo muy reconocible el hecho de que desde el gobierno federal se lanzara esta campaña, ¿no?
No, que eso es fundamental, ¿no? De apostar siempre en los pueblos por una educación. Eso es algo que en los gobiernos siempre le apuestan, ¿no? Sí. Un pueblo educado, un pueblo que sepa leer, que sepa escribir y un pueblo que te pueda exigir más conocimientos a través Sí. de la educación, a través de la escuela, ¿no? Decía Jaime Torres Bodet que pues, él fue el secretario de Vasconcelos cuando era muy jovencito. Entonces, él ya tenía una experiencia en estas campañas. Era muy joven cuando fue secretario, ¿no? Y él decía que esta campaña era como una contribución a la paz. Así es. Insisto en el contexto en el que se vivía. Entonces, pues un personaje muy admirable, Torres Bodet, porque después fue secretario de Educación Pública, en este periodo precisamente. De hecho, él vino a la ciudad de Mazatlán, está documentado, vino al puerto y se dice que fue distinguido como huésped de honor, hubo un desfile donde participaron los niños de escuelas públicas y particulares, donde se le recibe, y él va a ciertos lugares a vigilar y a supervisar que esta campaña se esté desarrollando. Entonces, un personaje que yo admiro mucho, fue secretario de Educación Pública en dos ocasiones, fue secretario de la UNESCO, él en su momento, en la década de los 60. Entonces, imagínense quiénes son los responsables, ¿no?, de esas políticas intelectuales en toda la extensión del aparato, ¿no? Y que buscaban, maestra, a través de la educación, a través de la cultura, a través de esa inquietud de que los mexicanos en esta época, en este caso los sinaloenses también, aprendieran a leer y escribir, para empezar, ¿no? Porque esa era la primordial, que aprendieran a leer y escribir, pero a través de esa lectura y escritura aprendieran nuevos conocimientos a través de las ciencias, a través naturales o sociales. Y hay avances en esas campañas, pero tú sabes que el rezago siguió, porque en 1981 se crea el INEA, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos. No sé, tú eres más joven. Yo recuerdo que fue muy importante cuando yo vivía pues en el ámbito rural, o sea, cómo ellos hacían campañas y cómo invitaban a la gente adulta a aprender a leer y escribir todavía en la década de los 80, 90, ¿no? Yo recuerdo, maestra, ahorita estoy recordando que mis hermanas mayores entraron a ese programa. Ajá, porque en mi casa había libros de texto para esa campaña para adultos mayores. Sí. Y en el pueblo donde vivíamos nosotros les enseñaban a leer y a escribir e iban a sus casas. Sí, era una campaña importante del gobierno. Incluso hicieron hasta una novela que se transmitía por televisión, cuando la televisión era pues el máximo medio de comunicación, cuando todavía el internet todavía no aparecía. Incluso me acuerdo que yo la miraba y me gustaba, porque les enseñaban a leer y a escribir, pero había otros temas que estaban ahí también. Muy bien, doctora Elna, muy interesante esta plática que estamos teniendo sobre la campaña de estudiantismo en Sinaloa. Vamos a hacer un corte y regresamos.